Evidentemente, cuando empiece mi carrera universitaria, llevaré en el corazón, en el alma, en la mente y todo lo que habéis nombrado al Instituto Séneca. Me ha marcado, ha sido una experiencia corta pero intensa. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Esta es Onda Mezquita 7 Televisión y hoy vamos a disfrutar en los próximos minutos, en las próximas casi 2 horas, de un programa que hemos hecho con muchísimo cariño, un programa muy especial que esta casa ha querido referir en torno a una figura académica que tenemos además en la provincia, en concreto ubicada en la capital, pero que ha repercutido, por supuesto, a toda la provincia. Hablamos del Instituto Séneca. Desde hace 60 años viene en un proceso de transformación de lo que sería un instituto provincial, instituto nacional, a lo que es lo que hoy conocemos como el propio Instituto Séneca. Y todo lo que ha pasado en estas últimas 6 décadas y por supuesto todo su legado histórico, que además es mucho porque data de tiempo atrás, pues vamos a ir reflejando con casi medio millar de años de historia un legado que queríamos comentar aquí y que yo creo que vamos a disfrutar porque merece la pena. Es un programa hecho precisamente por y para los cordobeses, por y para la institución académica. Un programa además en el que vamos a contemplar o vamos a poder disfrutar de un espacio audiovisual documental y documentado que vamos a vivir en los próximos minutos de televisión y del que luego también vamos a ir desgranando con algunos de sus protagonistas. Protagonistas que además ya nos acompañan y que queríamos presentar antes precisamente de ver ese documento audiovisual que desde mi punto de vista, hecho con todo el cariño desde esta casa, va a aflorar muchas de las cosas que seguro algunos ya sabíamos, pero otras que a buen seguro no teníamos conocimiento y que hoy vamos a poder disfrutar. A mi izquierda más cercana tengo, y vamos a ir ya saludando a uno de nuestros protagonistas, al que es el director actual de este centro, que es Rafael Molina. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias. Desde el 2016 es el director de... Lo he dicho bien, ¿no? Una institución académica, podríamos decirlo, ¿no? Sí, bueno, la institución educativa pública de la ciudad más antigua, heredera del Colegio de la Asunción de 1569. Y yo he calculado 453 años, por ahí anda, ¿no? Has calculado bien, sí, 453 años. Y bueno, creemos que por lo que somos, por lo que representamos, pues somos una marca educativa en la ciudad. Eso es lo que venimos a representar aquí. Luego además lo vamos a ir comprobando, porque aunque luego vamos a compartir un espacio de debate, de diálogo, el documento que vamos a ver es relativamente muy interesante para conocer precisamente esa propia historia. Bueno, tenemos también a alguien que forma parte de esta institución de enseñanza, que además ha ahondado mucho en ella, encima es la secretaria, Felisa Sicilia, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Felisa? Muy buenas. Encantada. Gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros. Han pasado años y la institución se mantiene y sigue. Sí, y queremos que siga con la misma calidad que tenemos, con el sello que tiene impreso el Instituto Séneca. Queremos mantenerla en los años venideros. Bueno, pues nuestros futuros alumnos que sepan que están en buenas manos, que están en un buen centro. Tiempo, por supuesto que sí, luego tiempo tendremos además de profundizar en ella. A ver, hemos hablado con el director actual, pero antes ya había otro del 2000, bueno, había otros. Del 2000 al 2016 estaba por aquí, conocido por muchísimos y seguro que todos los que han pasado por ahí, y también muy conocido en la ciudad, José Luna. Pepe, ¿qué tal? Pepe, muy buenas. Buenas tardes. ¿Jubilado ya? Ya he pasado mejor a otra situación. Bueno, ahora ya... no sé, nos tuteamos, no se te ve mal, ¿eh? No, ya me lo ha dicho el director. Y eso que, bueno, que son muchos años ahí en esa institución, ya hasta el 2016, ya que entró... sí, he estado en la institución desde el año 92. Bueno, pues... En el Instituto Séneca. Sé que habéis venido además con mucha ilusión por ver el documento que vamos a mostrar enseguida, ese reportaje, amplio reportaje, yo diría más que reportaje, con un cariz muy documental y muy documentado que han preparado nuestros compañeros de redacción. Bueno, también, gracias Pepe por estar con nosotros. Hemos tenido un alumno, segundo de bachiller, aquí lo tenemos, además un alumno aventajado, luego le vamos a preguntar en qué va a estudiar. Él es Antonio Molina. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si te vas a dedicar al mundo de la tele en el futuro, pero algo relacionado me han dicho un pajarito que un poco vinculado, ¿no? Hombre, no específicamente a la tele, pero sí que me gustaría estar en ella, claro. Bueno, pues es un placer que hayas venido. Además sé que eres un buen alumno, ¿no? Te tienen muy considerado en el colegio, en el instituto, ¿eh? Hombre, malo no soy, desde luego. Tu trabajo lleva y te lo estás currando mucho. Gracias por estar aquí. A ustedes.
Bueno, pues ahora sí, si me lo permiten, les invito a que formen parte de este espacio pues de manera consecutiva, ¿no? Correlativa a lo que vamos a poner, porque es muy interesante, insisto, lo que vamos a ver a continuación. Así que, sin más dilación, vamos a ello y luego lo comentamos. Lucio Anneo Séneca fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Nació en la Córdoba del cuarto año antes de Cristo, destacó como intelectual y como figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón. También lo hizo como uno de los máximos representantes del estoicismo, una filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Su nombre está tan ligado a la ciudad que está presente en infinidad de sectores productivos, autoescuelas, hoteles e incluso clubes de fútbol llevan el nombre de Séneca. Pero esta figura también da nombre a un lugar donde el conocimiento, la sabiduría y la calidad en la enseñanza ha marcado a varias generaciones de cordobeses como el goteo que no cesa de esta fuente del saber. El Instituto de Educación Secundaria Séneca es el centro educativo más antiguo de la ciudad de Córdoba. Fue fundado hace más de 5 siglos, en 1569 como Colegio de la Asunción por el médico Pedro López de Alba, médico de Carlos I, a propuesta de San Juan de Ávila, en la manzana de la Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo, Alfonso XIII y Diego de León, en pleno centro de la ciudad como lugar de acogida a estudiantes pobres que pensaban ser sacerdotes. Años después, tras la expulsión de los jesuitas de España en el 1767, el colegio pasó a denominarse Real Colegio Seminario de Teólogos de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. El centro educativo inició una segunda etapa en 1847 tras una Real Orden de Isabel II al convertirse en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, la cual duró 115 años. Pero antes de ello, los jesuitas fueron los encargados de gestionarlo espiritual, académica y económicamente. Mientras los estudiantes recibían clase en el Colegio de Santa Catalina o el Colegio de la Compañía. Además, fue colegio de humanidades. Adentrados ya en el siglo XX, la República y la Guerra Civil Española quedaron atrás hasta que en la década de los 60, bajo la dictadura franquista, llega a ser director un catedrático de latín llamado Rogelio Fortea.
Sobre él pesa todo lo que sucedió en la historia contemporánea del centro. Por un decreto en 1962 se determina la creación de un instituto femenino, indicando textualmente que el actual Instituto Mixto de Córdoba quedará transformado en un instituto masculino. Y es que cuando el Estado adquirió 38.000 metros cuadrados en los jardines y huerta del Alcázar de los Califas para dotar al centro de campos de deportes, estos se truecan por otros situados cerca del río y se construye una nueva planta de edificio para instituto. Fortea decide trasladar el instituto masculino a este nuevo edificio por disponer terrenos para campos de deportes, trayéndose todo el material, biblioteca, laboratorios y la documentación de todos los años de su existencia. El 23 de mayo de 1966 se inaugura el nuevo edificio como centro masculino y el centro de nueva creación acogería el instituto femenino hasta que en el curso 1977-1978 pasaron a mixtos. Se llevó a efecto un curso después, de modo que el edificio situado junto al Teatro de la Exarquía fue, es y sigue siendo un centro que se ha adaptado a todas las etapas de la enseñanza y en el que se siguen formando los que recogerán el testigo que les deje esta sociedad. El pasado de los institutos y de los estudiantes viene marcado por su inicio. El Real Colegio de la Asunción, sus primeros pasos fue como seminario destinado a estudiantes pobres que querían realizar sus estudios de teología. Ese centro fue variando, modificándose hasta llegar a 1747, que pasó a estar en manos de los jesuitas, y posteriormente se transformó en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. En un inicio sus raíces están relacionadas con el mundo eclesiástico y con la enseñanza de la teología y el seminarismo. Bueno, pues el funcionamiento, nos imaginamos un centro en principio masculino, simplemente para la élite del momento. De hecho, había que tener los expedientes propios de pureza de sangre para poder entrar en el centro, y en la actualidad pues estamos en un modelo de enseñanza totalmente diferente, un modelo de enseñanza mixto, totalmente y radicalmente distinto a lo que de donde se partía. Si hablamos en la actualidad del número de alumnos del Instituto Séneca, pues estamos hablando del orden de unos 1.100 alumnos que el instituto recibe desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con diferentes enseñanzas. Tenemos la enseñanza secundaria obligatoria, tenemos 22 grupos de la ESO, tenemos también el bachillerato con 8 grupos, con una oferta académica muy amplia y variada. Tenemos también una cuestión que nos caracteriza y que nos hace diferente en la oferta educativa que tenemos aquí en la ciudad. Somos centros bilingües en alemán, eso es una de nuestras características principales. También apostamos fuerte por el mundo de los idiomas, de la internacionalización de los estudios que se desarrollan aquí en el centro. Tenemos también enseñanzas relacionadas con la formación profesional, dentro de un ciclo formativo de grado superior de la familia de edificación y obra civil, que realizan sus prácticas en empresas dentro de lo que se llama la modalidad dual, realizando incluso la formación en centros de trabajo en el extranjero, en Italia, en Francia, en Portugal. También tenemos una enseñanza permanente, una enseñanza presencial para los adultos, y tienen la posibilidad estos adultos en régimen de tarde de desarrollar sus estudios en la ESPA, en la enseñanza secundaria obligatoria para adultos, y en el bachillerato para adultos. Pues en esa amplia oferta académica y educativa que nos movemos en la actualidad no tiene nada que ver con el inicio de lo que era el Instituto Séneca. Estamos dentro de lo que se llama la red de institutos históricos educativos de Andalucía. Formamos parte junto con 16 institutos más desde el 2018
como parte de la riqueza histórica educativa de nuestra comunidad autónoma, y sin lugar a dudas el Seneca es bueno, pues uno de los abanderados de la educación pública aquí en la ciudad. El instituto se dirige básicamente a tres pilares, ¿no? Fundamentalmente reforzar o mantener, mejor dicho, afianzar los resultados académicos que nos avalan. El perfil del instituto, del alumnado del instituto, es un perfil de alumnado que cuando sale del centro tiene una formación exquisita, una formación académica reconocida más allá de nuestras puertas, ¿no? Cuando llegan al mundo universitario, llegan al mundo de la empresa, el sello del alumno del Seneca es propio por su formación académica. Aquí apostamos por una enseñanza de calidad. Entonces el futuro del instituto pasa por mantener esa tradición en la formación académica del alumnado. También estamos apostando por ampliar nuestra oferta educativa en el mundo de la formación profesional. Con eso estamos trabajando con la delegación territorial. Y una apuesta fuerte es por la mejora de las instalaciones deportivas. El centro se encuentra ubicado en uno de los pulmones verdes de la ciudad. Está cerca del jardín botánico, del zoológico, del Teatro de la Serquía. Estamos en uno de los pulmones verdes de la ciudad y eso lo tenemos que aprovechar tanto nosotros como la ciudadanía, como los barrios que nos rodean, para mejorar nuestras instalaciones y que esa mejora de esas instalaciones no solamente revierta en el propio centro, en la propia comunidad educativa, sino también en el entorno. Uno de los referentes del centro no es solamente la potencialidad de las enseñanzas que desarrolla, sino también ser un referente no solamente educativo en la ciudad, sino también ser un referente cultural para la ciudad. No es para menos, por tanto, que siendo el centro educativo más antiguo de Córdoba, fuese el lugar por el que pasaran alumnos que hoy son figuras ilustres en la historia no solo de nuestra ciudad. Nosotros tenemos una riqueza bibliográfica, patrimonial, documental, desde esa época, desde principios del siglo XVII. Entonces tenemos expedientes de alumnos muy importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de los expedientes de Julio Romero de Torres, de poetas como puede ser Pablo García Baena o Ricardo Molina, de científicos como López Neira, también de historiadores como Díaz del Moral, o de dramaturgos y novelistas de la talla de Antonio Gala, por ejemplo. Eso en cuanto al alumnado. En cuanto al profesorado, pues tenemos durante los distintos años de existencia de este centro, podemos mencionar, pues, por ejemplo, a doña Luisa Revuelta, podemos mencionar a Fernando Amor, a Antonio Jaén Morente, a Ricardo Molina, profesores que han pasado por esta aula y han dejado un sello muy importante. Como director del centro podemos destacar, pues, desde los tiempos de principios del siglo XX con don Perfecto García Conejero, don Juan Gómez Crespo, podemos hablar también de don Rogelio Fortea, esos como contemporáneos y que fueron los que consolidaron el traslado del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza a lo que es actualmente el Instituto Seneca. El marchamo que caracteriza al alumnado del Instituto Seneca es su buena formación académica, junto con una formación integral en valores. Por la oferta académica que tenemos, el alumnado se especializa en la rama de ciencias, en la rama de sociales y apostamos fuertemente por la enseñanza de los idiomas. Los idiomas son una de las señas de identidad del Instituto Seneca, al igual que el trabajo del personal de Administración y Servicios o el AMPA. Hoy por hoy marcan la diferencia a la hora de que un alumno se decante por un centro o por otro. Sin embargo, la cantidad de estudiantes que han vivido su etapa formativa en cualquiera de sus aulas lo han hecho bajo directrices y atmósferas muy variadas. Si comparamos la formación recibida por el alumnado del centro en distintos momentos, no es comparable. Es cierto que la enseñanza hace siglos era una enseñanza minoritaria, mientras que ahora la enseñanza es una enseñanza socialmente masiva.
con lo cual las diferencias son enormes. Nosotros, una de nuestras apuestas es por la formación que recibe el alumnado, una formación integral, completa y que abarca tanto el mundo de las ciencias como el mundo de las humanidades sociales, la enseñanza de los idiomas, una enseñanza de todo punto integral, en comparación con la enseñanza que se recibía hace siglos. Hace siglos la enseñanza que se recibía era una enseñanza mucho más dirigida y enfocada a ciertas ramas del saber, mucho más focalizada. Ahora es mucho más plural, digamos. Intentamos que esas diferencias se minimicen, sobre todo con la cuestión de los recursos. Una de las apuestas del centro es la mejora de las instalaciones, y en eso está claro que la educación pública tiene que mejorar mucho. La apuesta por la administración, por la enseñanza pública, pasa por la mejora de las instalaciones de los centros públicos. Eso es fundamental, porque los claustros de los centros públicos están preparados, comprometidos, son claustros con experiencia, y en el caso del Instituto Séneca es un activo enorme. El claustro del centro es un activo enorme, entonces la administración tiene que apostar por invertir en educación pública, en recursos públicos, en instalaciones y en las mejoras de esas instalaciones, que al fin y al cabo están al servicio de toda la ciudadanía, no solamente del alumnado y de las familias, sino del entorno del centro. Creemos que sí, creemos que es equiparable. Los resultados académicos del centro en comparación con otros centros, por indicadores homologados que la administración pone a nuestro servicio, los resultados del Instituto Séneca en ningún momento tienen nada que envidiar a ningún centro, al contrario, estamos siempre por encima de la media en Andalucía, de la media a nivel de capital, a nivel de provincia, incluso del entorno. Nuestros resultados académicos son excelentes, eso es uno de nuestros puntos fuertes. Siendo el Séneca uno de los referentes de la educación pública en la capital, no nos tenemos que olvidar que el funcionamiento del centro va más allá de lo que es el trabajo del profesorado, del claustro de profesores con los alumnos. Tenemos que tener en cuenta que también hay un grupo de trabajadores, el personal de administración y servicios, que tienen un papel importante y que hacen posible que el funcionamiento del centro sea lo mejor posible día a día. Es digno también mencionar el trabajo que realizan, al igual que la colaboración de las familias, del AMPA del Instituto, que hace posible muchas actividades que se desarrollan en el Instituto. Quiero poner en valor también el trabajo que el AMPA del centro, el AMPA, que se llama Lucio Aneo Séneca, realiza todos los años con nosotros, siempre está ahí apoyándonos. En definitiva, el trabajo, la formación del alumnado pasa por la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, la colaboración de las familias, el trabajo del claustro y el trabajo desarrollado por el PAS. Todo el mundo suma y al final lo que se obtiene es pues, una formación lo más óptima posible para el alumnado, lo más integral posible y evidentemente con el sello de calidad que es el alumnado que sale de aquí del centro. España ha aprobado 8 leyes educativas en 40 años de democracia. Cada gobierno la suya, incluso a veces antes de que la anterior norma, de distinto signo político, se hubiera implementado del todo. Rumbos, por tanto, a los que no son ajenos a aquellos con una larga trayectoria académica, docente y directiva. Vino la reforma, quiero recordar, de Villar Palasí, que duró hasta los años 90, y aquí ya se introdujo la EGB y el BUS, aunque también se mantuvo todavía durante unos años el COU. ¿Qué aportó esta reforma? En síntesis, que hizo obligatoria la enseñanza hasta los 14 años. Y posteriormente, también ya como profesor, pues vino la ESO y el bachillerato. Estas reformas que deberían ser fruto de un acuerdo amplio, de un consenso político, independientemente del signo político de los que estén mandando, con el fin de que tenga una cierta estabilidad en el tiempo. La última reforma, la ventaja quizás que aportó, unos creían que ventaja, aunque yo también veía algunos inconvenientes, era de que aparecieron muchos itinerarios, es decir, ampliaron la optatividad. Podían un alumno
podía ser el mismo bachillerato y sin embargo tener diferentes asignaturas que sus compañeros. Las 8 leyes educativas sobre las que ha estado marcada la docencia en los centros de enseñanza desde 1980 llevan intrínsecas tendencias y medidas disciplinarias muy alejadas unas de otras, incluso sacrificando algo fundamental para una sociedad ambiciosa. Diferencia entre uno y otro. Hombre, en los tiempos en que yo fui alumno, la estructura era rígida. La educación femenina, bueno, tenía materia de labores, costura, la iglesia estaba de por medio y el signo político, pues había hasta una asignatura que se llamaba formación política, o sea, del espíritu nacional, que yo, o sea, de alguna forma, el sistema político estaba influía. Pues mucho más. Los castigos corporales, eso era algo que también estaba de moda. En estos últimos tiempos, si tú castigas a un niño, te tienes que ver con sus padres, o sea y posiblemente con el juzgado. Entonces, hombre, es más flexible. Desventaja que yo le veo a este último sistema, porque se ha perdido lo que yo le llamo la cultura del esfuerzo. Para llegar a un sitio, para subir a una cima, hay que trabajar. El tiempo da igual, pero para llegar allí hay que trabajar. Si equiparamos un alumnado de antes con el de ahora, hombre, pues yo creo que los dos pueden llegar a conseguir. Lo que pasa es que el antiguo tenía una formación básica muy fuerte y eso le permitía adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, tú tienes un carné de saber leer un libro de matemáticas, si tú no tienes una formación básica no sabes leerlo. Entonces ellos teníamos una formación básica y creo que la cultura es más amplia que la de ahora. Y ahora la formación es más específica, más especializada. De manera que, hombre, en las tres épocas que he mencionado, posiblemente han salido generaciones o han salido estudiantes muy buenos y podrán seguir. Yo no digo que consigan sus grandes metas, pero lo que sí es verdad es que con los recursos que se disponía en la antigüedad, un alumno de ahora es súper especialista, pero posiblemente con aquellos recursos, al no tener esa cultura del esfuerzo que yo he hablado, le costaría más conseguir las metas que los otros consiguieron. Más de 30 años como profesor avalan la trayectoria académica y docente de algunos directores. De ello pueden dar buena cuenta quienes fueron sus alumnos. Pero si es una voz experimentada y autorizada para que se imaginen cómo han evolucionado las aulas por dentro, más aún, e incluso cómo son hoy. Bueno, la evolución del alumnado del Instituto Séneca, yo tengo he tenido la suerte de haber estado aquí durante 32 años dando clases. Llegué aquí en el año 79 y me jubilé en el año 2011. Quiere decir que han pasado por mis manos muchas generaciones y he podido ver cómo ellos han ido evolucionando con el paso de los tiempos, desde la perspectiva, lógicamente, del profesor. En aquellos primeros años que llegamos aquí, tuvimos también la fortuna de incorporarnos casi un 80% del claustro nuevo, lo que supuso un rejuvenecimiento casi total del claustro. Eso significó que con el alumnado que teníamos entonces la relación fue muy cercana, muy cordial, y aunque había diferencia de profesor y alumno, sin embargo en la cuestión generacional no era tanta. Nos podíamos llevar con nuestros alumnos, pues a lo mejor con algunos 8 o 10 años. Eso significaba que en este instituto existía un ambiente cercano, pero muy respetuoso. Y cualquier cosa que se descubría para ellos era algo grandioso. Tuve también la fortuna de realizar varios intercambios con alumnos de este instituto, con los que aún mantengo una buena relación y que me siguen agradeciendo, de alguna forma, el haber pasado esas jornadas en Francia, porque eran épocas en las que no se iba a Francia todos los días. Para muchos de ellos era la primera vez que salían al extranjero y era descubrir nuevas civilizaciones, nueva gente,
una apertura que aquí no teníamos todavía, porque estamos hablando casi del año 80 y poco, todavía estábamos en los albores de la democracia aquí en España, y eso para ellos fue muy enriquecedor. Ya se hacía, de alguna forma se hacía una selección, entonces los alumnos que venían aquí ya habían pasado por una primera criba, y los que llegaban aquí ya venían de alguna forma de un grupito más reducido. Y esos alumnos nos dieron a nosotros también la posibilidad de trabajar con ellos en cantidad de aspectos que a lo mejor en otros centros no lo podían hacer, porque desafortunadamente no existía una igualdad en toda la ciudad. Nosotros aquí tuvimos esa fortuna, tuvimos la posibilidad de contactar con familias de un nivel medio alto, sobre todo también cultural, que también es importante, y de hecho de aquí han salido grandes profesionales, están repartidos por toda la geografía, y ahí, bueno, no vamos a mencionar nombres concretos, pero hay muchos casos que seguro que los que nos están viendo en este momento saben de los que estamos hablando. Los alumnos del instituto aquí tenían también otro aspecto a destacar, y es que afortunadamente aquí tenemos 2 hectáreas de terreno, y las instalaciones deportivas y las instalaciones de este propio salón de actos, por ejemplo, tampoco existían en muchos sitios. Esto nos permitía hacer un montón de actividades que en otros sitios no se podían hacer. Aquí se hacían fiestas para recoger dinero en la verbena para los viajes de los alumnos, se organizaban concursos de peroles, aquí había una piscina. Entonces todas estas actividades, digo, que se hacían también, las fiestas, los viajes, montones de actividades culturales, significaban, por un lado, salir del aula y también buscar el acercamiento y la convivencia que siempre ha existido en nuestro instituto. Lo más gratificante en la vida de un profesor es que los estudiantes se acuerden de él cuando finalizan su etapa formativa. Evidentemente desean que ese recuerdo esté envuelto en buena armonía. Aunque figuras ilustres que pasaron por el IES Séneca dejaron su impronta como estudiantes. Nos encontramos en la biblioteca moderna del Instituto IES Séneca. Este espacio contiene los libros pues, desde el siglo XIX en adelante. Luego nos vamos al tesoro, que llamamos tesoro porque es el espacio donde se reserva los libros que tienen más importancia desde el punto de vista bibliófilo y desde el punto de vista bibliotecario. Así podemos encontrarnos con 2 libros que son incunables. Nos encontramos también con la Biblia políglota, como todos sabemos, está escrita en griego, en latín, en árabe y en arameo. Y yo destacaría además la obra a primeras ediciones de Góngora y con todos sus comentaristas, más un ejemplar que solamente en el mundo hay 3, que es La rima de Antonio de Paredes, publicada en 1623. Aunque para lugar especial y por una razón por encima de otras muchas, el archivo. El archivo, para mi gusto, porque he trabajado muchos años ahí, es único. Porque si es verdad que la biblioteca y el tesoro son importantes, importantísimos desde el punto de vista
bibliotecario y bibliófilo, no menos es el archivo, puesto que en el archivo nos encontramos con documentos únicos. Es decir, si la rima de Antonio de Paredes nos encontramos que hay una en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Hispanic Society de Nueva York y otro ejemplar aquí en este tesoro, no es menos cierto que los expedientes de Ricardo Molina, Pablo García Baena, Juan Bernier, Antonio Gala, Julio Romero de Torres, el científico López Neira, esos expedientes pues son únicos, y tanto el historiador como el que quiera investigar en la historia, en la educación de la Córdoba desde 1847 hasta 1967 aproximadamente, que es cuando nos venimos aquí a esta cuna, a esta sede, porque no hay que olvidar que el Instituto IES Séneca es el heredero del Colegio de la Asunción. Cabe destacar los dos expedientes de pintores cordobeses y artistas cordobeses como Julio Romero de Torres y Mateo Inurria. En muchas ocasiones el artista suele ser un mal estudiante, pero luego tiene el don de los dioses, vamos a llamarlo así, que destaca en unas facetas determinadas de la vida, que es, en el caso de Julio Romero de Torres, es el pintor por excelencia cordobés e incluso español del modernismo. Lo mismo que sucede con Pablo García Baena. Pablo García Baena es un mal estudiante, yo ya lo he dicho en algún estudio mío. Sin embargo, tuvo el don de la gracia del mejor poeta de la generación posterior a la Guerra Civil Española. Ese don, yo creo que juntamente con Ricardo Molina son los dos mejores poetas del grupo cántico y de la primera generación de posguerra española. Además de los expedientes de los alumnos, están los expedientes de los antiguos profesores, de lo que llamamos profesores históricos, e incluso tenemos también el de Ricardo Molina, que fue profesor de aquí unos meses, desde 1967 hasta la muerte, hasta que le ocurrió la muerte. Un buen recuerdo, imborrable. Salir del aula para conocer mundo es atravesar una puerta hacia algo nuevo. Una experiencia que se queda grabada para toda la vida en los alumnos y que merece ser contada. Los años que he estado en este instituto han sido los mejores de mi vida a nivel profesional. De manera que siempre mantendré
ese gran recuerdo. Ha sido un regalo que me ha dado la vida, el poder estar aquí y ser, en todos estos años, educadora, sobre todo, además de enseñante, porque no nos podemos olvidar que los alumnos miran al profesor y somos un ejemplo a seguir para ellos. Pero no solamente he enseñado, he aprendido también de ellos. Una de las cosas que yo siempre he hecho es sacarlos del aula, llevarlos fuera. Y durante muchos años los he llevado de viaje, ese viaje un poco terrorífico para los padres cuando salen por primera vez, y no me he limitado solamente a la península, sino me los he llevado sobre todo a Italia, a enriquecerlos con ese arte maravilloso que siempre, siempre recordarán. El claustro de profesores ha sido siempre maravilloso, con un equipo directivo enriquecedor para todos. De manera que tengo que recordar a profesoras que hoy tienen 90 y muchos años y que yo las denomino mis jubiladas maravillosas. Pilar de la Torre Vasconi, a la cual sustituí en este centro, Lola Fernández, una magnífica pintora, Carmen Calatayud. Todas ellas siempre han estado dispuestas a acudir a este centro y siempre con un espíritu joven a pesar de su edad. Tenemos en el instituto el expediente académico de la primera mujer que se matriculó en este instituto, en 1878, Dolores Navas Delgado. Y ahora, don José María de la Torre, que sigue investigando sobre esos expedientes, entró en el archivo digitalizado de la masonería y descubrió que fue profesora, pero además fue de la masonería de Córdoba. La etapa formativa de un estudiante, y en particular su paso por el instituto, son inolvidables. Las primeras relaciones de amistad, la consolidación de los valores y las anécdotas marcaban a la chavalería. Hice mi examen de ingreso en el Instituto Séneca el día después de la inauguración oficial, con lo cual este edificio era absolutamente nuevo para mí. Aquí pasé 7 años del antiguo bachillerato y el COU, y aquí pasé al final de mi trayectoria profesional 9 años. El Instituto Séneca ha sido como, mi vida ha sido como el contenido de un paréntesis marcado por el Instituto Séneca, al que tengo un enorme cariño. Aquí tuve unos excelentes profesores, unos grandísimos profesionales. Si hay que destacar alguno, pondría a don Juan Gómez Crespo, historiador, catedrático de Historia. Había sido director del instituto antes que el que me encontré yo cuando llegué aquí, era don Rogelio Fortea. Don Juan Gómez Crespo era un intelectual de alto nivel, al que al final de su vida, cuando se jubiló, se le recordó que si no se hubiera dedicado tan íntegramente a su vocación de profesor, hubiera podido ser un gran historiador con libros y publicaciones de alto nivel, porque era un gran conocedor de la historia en general, y de la historia de Córdoba y de una cultura enorme. Su sucesor, que fue director todo el tiempo que yo estuve, don Rogelio Fortea, era un hombre muy amante del orden, de la disciplina y de la regularidad. No se pueden valorar, no se pueden hacer juicios hoy sobre los comportamientos de las personas si no conocemos la situación de hace esos 50, 60 años. Era un gran profesor de latín. Como mérito suyo se puede decir que una vez jubilado hizo la tesis doctoral, cosa que muy poca gente hace ya a esa edad.
fue traductor de Plinio, de los tratados científicos de Plinio. Eso nos da idea de su nivel de latinista y de su vocación a la lengua de Roma, que yo heredé de él como alumno y que tuve la suerte incluso en este instituto de ser los últimos años profesor de algunas horas de latín. La vida en el instituto venía marcada por esa situación de gran amor al saber y de gran convivencia entre nosotros, en la que no faltaban, por supuesto, las anécdotas y las vivencias, algunas tremendamente divertidas, como algunos alumnos que cuando se podía salir del instituto a hacer el gran circuito para correr en educación física, uno de ellos llegó a contratar un taxi para ahorrarse el paseo y dio la vuelta al parque en ese taxi. El taxi se esperó para que no llegara demasiado temprano, le pagó y siguió. Con eso nos hacemos una idea de las pequeñas trampas que hacíamos siempre en un ambiente de simpatía, de cariño y de convivencia, porque el Instituto Séneca nos transmitió dos grandes valores: el amor al saber y la amistad, el compañerismo y el compartir con las personas que han coincidido con nosotros lo mejor de nuestra vida. La rutina para el alumnado era la misma. Toda una mañana o tarde de clases en la que el aprendizaje, abrir una puerta hacia la sabiduría y el conocimiento, o descubrir vocaciones, se convertían en el día a día de profesores y alumnos, aunque también la impronta formativa de cada uno. Bueno, pues estamos en este sitio que despierta muchos recuerdos, porque esto que ahora mismo es la sede de la Real Academia y del Consejo Social de la Universidad. Esto era el Colegio de la Asunción, que era el internado del antiguo Instituto Séneca. Yo estoy en el Instituto Séneca, yo viví aquí el último año del Instituto Séneca, cuando yo hacía preuniversitario, y de aquí nos mudamos al otro, allí abajo, cerca del río, cerca del Parque Cruz Conde, en el año 66. La verdad es que aquí este era un sitio donde era divertido, porque entonces estaba separado, no había, en lo público y en lo privado casi tampoco, no había educación mixta. Estaban los chicos por una parte y las chicas por otra parte. Entonces los chicos estábamos en el Instituto Séneca, que se entraba por la puerta que hay en la calle Claudio Marcelo, la calle Nueva, que se la llama siempre en Córdoba. Y las chicas entraban al instituto por las tendillas, era el Instituto Góngora. Siempre en el recreo los chicos nos veníamos aquí a la puerta del Instituto Góngora para ver a las chicas, ¿no? El mismo profesorado que estaba aquí fue el que se pasó allí, pero las costumbres prácticamente eran las mismas, los profesores los mismos y las técnicas de enseñanza pues también eran las mismas, sobre todo en aquellos, yo es que viví allí solamente cuando hice allí preuniversitario, pasamos de aquí de preuniversitario que hice un año allí nada más, por tanto, vamos, era muy parecido a lo que había aquí entonces. Bueno, en aquella época, primero de lo que decía antes, la disciplina era completamente distinta. Aquello era estudiar, digamos, a base de codos. Por supuesto, claro, ahora vimos las nuevas tecnologías, ni había ordenador, ni internet, era completamente distinto. Y sobre todo era una enseñanza que se basaba sobre todo en la memoria. Es decir, los que teníamos buena memoria, ponemos los codos y con un poquito, pues íbamos para adelante. Entonces había muy poca participación en las clases, había poca discusión, prácticamente nula, y también la iniciativa de los alumnos, porque no se les daba, era muy escasa. Y el profesor hablaba, tú escuchabas, estudiabas en tu casa, te examinabas y punto. Bueno, hablar del Instituto Séneca. Cuando uno de verdad entra ya en el tiempo de los balances, de los recuentos, siempre al final tiene capítulos de capricho en la vida, ¿no? Para mí fue el tiempo del Séneca tan entrañable, que es uno de mis capítulos preferidos en el recuento, esa es la memoria que todo el mundo hacemos, ¿no? A mí se me amontonan todos los recuerdos de todos los matices, desde la disciplina, la exigencia, hasta la convivencia, los compañeros, todo. Y me surgen palabras que intentaré explicar en medio minuto, pero que algunas son muy claras.
muy claras, como Córdoba, su provincia, la convivencia, tiempo de transiciones, la transición que todos vivimos en aquel tiempo, mi propia redundancia personal, que también la explicaré, lo que significó, ¿no? Y en ese, digamos, laberinto de sensaciones que uno tiene, pues habría que empezar por el principio, por situar un poco el contexto, que nosotros aportábamos, yo formaba parte de un grupo singular, especial, de unos 40 alumnos, que éramos alumnos del Séneca, pero en realidad éramos seminaristas de San Pelagio, formábamos parte del Seminario Mayor de San Pelagio, y todos los días íbamos del San Pelagio a Séneca, estudiando Séneca, y por ahí digo yo, mi redundancia como Córdoba en mi apellido, de origen cordobés y demás, porque ahí empecé a sentir una especie de sensación de patria chica, del valor que Córdoba tenía. Todos los días ida y vuelta, atravesar San Basilio, el Alcázar, de donde veníamos, de donde está la calle Amador de los Ríos, ver patrimonio de Córdoba, ver esencia cordobesa, me hizo cada vez más redundante de mi propio apellido. Pero luego llegabas allí y veías el abanico donde, digamos, estaban todas las transiciones. España no había llegado a la transición política, pero estaba en vísperas casi prácticamente, yo llegué en el año 70, y ya se estaba generando una transición social, de forma, de manera de ver el mundo. Pero para nosotros era una transición porque veníamos de Los Ángeles, Santa María de los Ángeles, donde hicimos la primera parte del bachiller, allí en pleno monte, los montes donde en medio la sierra de Hornachuelos, donde a las orillas del Benbésar, y en un aislamiento que casi religioso, además de académico, ¿no? Cuando llegamos aquí, pues vivimos esa transición de ir al sector del Instituto Laico Civil de Córdoba, donde allí pues nos presentamos una representación altísima de la provincia. Allí había alumnos por seminaristas de todo, digamos, de todo el norte, el sur, Campiña, el Alto Guadalquivir, todo. La provincia estaba representada, por tanto aquel instituto, que supuestamente era un instituto de la ciudad, pues era un instituto provincial, el que más representación provincial tenía, además de acoger a otros alumnos que, digamos, pues que por zonas deficitarias para la enseñanza media también aparecían allí. Y luego estaba la transición entre tu condición, digamos, de seminarista, que ya ibas a las primeras clases, a las 9, ya bien rezado, nosotros nos levantamos por la mañana, y teníamos siempre una hora previa digamos, del protocolo interno del seminario, de oraciones, misa y demás, y cuando nosotros llegábamos allí nos encontrábamos con el mundo laico, el mundo civil, que era otro, donde te tenías que integrar, donde al final aprendiste mucho de la convivencia, el modo de vida, en cuanto a las tardes que salía aquello nosotros no podíamos, la manera de ver el mundo de tu compañero de clase al lado, que también pues, era, digamos, igual que tú, pero sin embargo contaba al día siguiente o el resto del día de una manera muy distinta a la tuya, ¿no? Y ahí, entre, digamos, esas relaciones, pues al final se hizo también un aprendizaje de convivencia tremendo. Yo, mis mejores amigos fueron quizás de la parte, ya nosotros los traía, ¿no?, de Santa María de los Ángeles, pero de la parte que conocí allí, que incluso también era de uno de la provincia, como José Nevado, de Villaviciosa, que no era seminarista. Luego también, lo que no fue mucha transición, porque me encontré una continuidad en el sentido de la disciplina y de la exigencia académica. El nivel que nosotros teníamos, por lo menos de exigencia, luego de resultados lo dirían los profesores, pero el que nosotros teníamos allí en el seminario, en el seminario menor, cuando vinimos aquí vimos que era incluso todavía más alto. Había unos profesores de un nivel altísimo, de algunos tengo recuerdos entrañables, siempre entrañables, unos más agradables que otros. Recuerdo problemas de cuando yo tuve una disputa por el acento del solo, cuando se ponía el acento del solo, que llegaba a una tensión, o yo recuerdo anécdotas más curiosas como Juan Gómez Crespo cuando dio aquella definición histórica de la historia, que decía que la historia era la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, ¿no? O mis trifulcas con el director de entonces, Rogelio Fortea, trifulcas, digamos, simpáticas, porque él se metía mucho conmigo y me decía que hay que ver que era el alumno que más trabajaba en toda la clase para no trabajar nada. ¿Cómo quiere ser el que más trabaje para trabajar menos? Me decía siempre, me pasaba de una nota de un 1 a otra de un 8 al mes siguiente, siempre para estimularme, ¿no? O la entrañable, digamos, doña Nemesia, ¿no?, de griego. Y algunos, de esas tengo anécdotas increíbles, pero no las podemos contar porque habría que resumir. Entonces, toda esa disciplina, esa redundancia personal, el cordobesismo que viví durante todos esos años y esos días, ¿no?, digamos, el sentido de la responsabilidad que yo aprendí ahí desde el punto de vista de la enseñanza, porque claro, yo también tenía que buscarme la vida a continuación. En mi cabeza estaba ya la idea, cuando hice COU,
de salir del seminario y hacer una carrera, y ahí me impliqué mucho, los profesores me ayudaron mucho en la orientación para acabar siendo lo que luego fui, periodista, me ayudaron mucho, y tengo todas esas sensaciones amontonadas y con un resultado, ya digo, que hace del capítulo mío por el Séneca uno de los, digamos, más entrañables, donde la nostalgia se pone un poquito más sensiblera para todos, pero donde al final tengo una lección, digamos, objetiva, y es viéndolo con perspectiva, el valor, digamos, y la aportación que ese instituto hacía para Córdoba y para su nivel social, que luego con el tiempo y a lo largo de los años se ha visto en los profesionales que de ahí han salido, ¿no? El callejero de la ciudad de Córdoba tampoco es ajeno a la importancia, en este caso, que ha adquirido con el paso de los años el Instituto Séneca, gracias a la huella que han dejado alumnos como Julio Romero de Torres, Antonio Gala, Pablo García Baena, Ricardo Molina, Científico López Neira, Mateo Inurria, Ramírez de las Casas Deza, Historiador Díaz del Moral, Vázquez Aroca y otros ilustres cordobeses como Julio Anguita o Isabel Ambrosio. Bueno, yo fui alumno de este instituto en los años 72-76, que fueron unos años muy convulsos. De hecho, Franco murió en el año 75 y todas esas contradicciones políticas pues también se daban de alguna manera dentro del instituto, entre parte del profesorado que venía del antiguo régimen falangista, concretamente el director, don Rogelio Bisnote, era falangista, y algunos otros profesores, como doña Ana María García, y por otro lado, profesores jóvenes que acababan de entrar y que por supuesto pues tenían, dada su juventud y dadas las circunstancias, pues otros ideales. Me estoy acordando, por ejemplo, de Rafael Caracuel, o de Fuensanta Ortiz, que era hija de don Dionisio Ortiz Juárez, y esta parte del profesorado, incluso luego se incorporaron algunos profesores ya maduros, pero que fueron muy importantes en la vida política española, como don José Luis García Rúa, que llegó a ser nada más y nada menos que secretario de la CNT en España. Él era asturiano, pero era profesor de filosofía, y estuvo aquí dando filosofía un tiempo. Recuerdo también a un profesor que me impactó mucho y que dejó en mí una huella imborrable, como fue Carlos Arba de Sotomayor, también filósofo, sobre todo porque nos hacía unas clases como mucho más didácticas, como mucho más platónicas en el sentido del diálogo. Y bueno, pues todo esto influyó también de alguna manera en mi vida personal. Y por supuesto el instituto influyó decisivamente en mi futura carrera profesional en la historia del arte. Concretamente porque aunque yo ya tenía la espinita dentro, porque con mis padres viajaba mucho por España y hacíamos viajes de arte, etcétera, pero hubo un profesor que se llamó don Lorenzo García, que luego fue también inspector, que a pesar de que él era geógrafo de profesión, tenía la historia del arte como vocación, y a mí me dejó totalmente impactado con las explicaciones que nos daba, sobre todo del arte italiano, que es lo que más se estudiaba en esos momentos. Y gracias a don Lorenzo García, pues decidí estudiar posteriormente historia del arte. Estudié historia y luego pasé a Granada a estudiar historia del arte, y a don Lorenzo García, por supuesto, lo recuerdo siempre porque fue ese maestro que te indujo por el camino futuro de tu vida. También recuerdo a otros muy buenos profesores, complementándose con la parte del dibujo, por ejemplo, a doña Pilar Bernier, a Juan Hidalgo del Moral, y también en la parte de la historia a Ana María Alba, que también me dejó muy impactado, porque era una excelente profesora y nos daba los temas a un nivel de rigor y mucha profundidad. Creo que mis padres hicieron bien eligiendo el Instituto Séneca para mi formación,
y por supuesto nunca me arrepentiré de haber estado en él. Unos 90 profesores son los que conforman el equipo docente del Instituto de Enseñanza Secundaria más antiguo de Córdoba, los cuales reúnen unas características idóneas para que se produzca el mejor entendimiento entre ellos y el alumnado. El IES Séneca hace un guiño especial a la internacionalización que abra esa vía globalizadora a los alumnos de este centro educativo. Por ello, la educación de nuestros días no se puede entender sin la rutina diaria de los docentes desde varios puntos de vista. Ahora mismo, en la actualidad, nuestros alumnos de ciclo formativo, que este año pues, hay 2 que se van a Italia, 1 que se va a Portugal, tenemos 3 alumnos en el Erasmus escolar que está en Alemania y tenemos proyectos para coger y agrandar los proyectos de Erasmus a otros países como Francia y como países de habla inglesa. En la actualidad tenemos intercambios con centros en Francia, los alumnos se van en primero, en segundo de la ESO, en tercero, en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato, y tenemos inmersión lingüística también en Inglaterra. Esa sería una de las vías. Queremos coger y dar esa dimensión, somos Europa, en los valores democráticos, y creemos que eso es fundamental para la formación de nuestros alumnos. Pero por otra parte también queremos hacer como una formación como mucho más integral. Por una parte la formación en ciencias, la formación en humanidades y en sociales, y la formación en valores. En la parte de la formación en ciencias, pues tenemos, por ejemplo, proyectos STEAM, tenemos robótica, tenemos control. En la formación social y humanística, pues tenemos proyectos de debate, tenemos el plan de biblioteca, la revista digital, tenemos todas las actividades orientadas en la formación en igualdad, en coeducación. Valores de nuestro alumnado, tenemos alumnos mediadores, tenemos escuela espacios de paz, tenemos, en fin, todo para intentar que nuestros alumnos tengan la educación más completa posible. Es un centro pues, con mucha solera, ¿no? Y esa solera muchas veces se traduce en la sociedad, se piensa que es un centro pues, anquilosado, un centro maduro, pero maduro en el sentido de que no avanza, y eso ha evolucionado mucho a lo largo de estos últimos años sobre todo, ¿no? Séneca es un centro abierto al exterior, como ha dicho mi compañera. Es un centro con un claustro bastante comprometido con la ciudad, bastante comprometido con su alumnado y con la familia, y es un claustro donde nos vamos enriqueciendo y va evolucionando a lo largo de los años con las imbricaciones del nuevo profesorado que se incorpora al centro. Es decir, es un centro vivo, es un centro completamente vivo y que se va adaptando a la sociedad en la que está incluido, y bebemos de la sociedad y la sociedad bebe de nosotros, porque nuestros alumnados eligen el Séneca porque saben que van a salir con una formación, con una preparación, una experiencia que les va digamos, a ayudar en un futuro, ¿no? Y volviendo un poco al profesorado, digamos, es un profesorado que se implica mucho en la enseñanza, que se implica mucho en los proyectos, y por eso, como todos los proyectos que ha comentado mi compañera, salen adelante, y salen adelante con éxito, puesto que el profesorado siempre está ahí para llevarlo a cabo. Cuando entré aquí por primera vez, hace ya 7 años, pensé que el ritmo del primer año, que era pues muy rápido, con alumnos muy motivados, iba a exigirme una adaptación de 1 año, pero veo que aquí el día a día
te exige constantemente renovarte en el buen sentido de la palabra. Los alumnos pues son alumnos en su mayoría, con muy raras excepciones, pues muy implicados, como se ha dicho del claustro. También pienso yo que los alumnos son así, pues tienen bastante interés, son alumnos muy respetuosos y que, digamos, agradecen lo poco o lo mucho que se hace con ellos y devuelven ese trabajo. Pienso que cuando uno lleva ya aquí un tiempo, no es mucho, pero creo que es significativo y puedo comparar con otros años y con otros centros, pues se va creando un vínculo emocional. No solo académico, en el sentido de que es verdad que la evolución del aprendizaje es continua, ellos pues exigen lo que dan, ¿vale? Pero al mismo tiempo se crea un vínculo emocional y personal. Uno nota, aunque no se lo digan, una nota pues la complicidad, notan el agradecimiento y sobre todo la implicación con la que se motivan en todos los proyectos que se hacen y también en el día a día en el aula. Muchas veces pues se tiene un día difícil y al mismo tiempo hay que pensar que lo tienen ellos también. Entonces pues lo que esto conlleva es que se haga tabula rasa al día siguiente y se vuelva a empezar. Pero sobre todo lo que pienso es que se aprende mucho, se enseña mucho, se intenta enseñar, no solo académicamente sino también en valores, pero el día a día aquí hace que uno aprenda como si fuera un alumno diariamente. El Instituto de Enseñanza Secundaria Séneca es uno de los abanderados de la formación pública en la ciudad de Córdoba, lo cual conlleva el hecho de que muchas familias y alumnos pongan su interés en estudiar frente al Teatro de la Exerquía, toda una fuente de creación e inspiración pese a todo. Yo la verdad que el Instituto Séneca no fue la primera opción fue otro instituto, pero no me cogieron allí de primera y me reubicaron aquí. Y la verdad que me habían hablado muy bien del Séneca, me habían hablado vecinos, compañeros muy bien del instituto y decidí venirme. Luego me ofertaron la plaza, pero decidí quedarme aquí en el Séneca. La experiencia que yo me llevo del Instituto Séneca positiva. Es verdad que me he tirado un poco de tiempo, 2 añitos, pero sí que es verdad que ha sido importante el Instituto Séneca, tanto a nivel educativo, para la hora de acceder a la universidad, como para personal. Un estudiante de bachillerato encara la última etapa de su formación académica deshojando la margarita. Hay quien ya lo ha hecho bajo un convencimiento firme sobre lo que quiere estudiar cuando acabe este curso. Bueno, a mí lo que me gustaría hacer y a la universidad es para estudiar un doble grado en Ciencias Políticas con Economía. Entonces, respecto al nivel que nos está dando el Séneca, considero que nos está preparando bastante bien de cara a selectividad, ¿no? Que es una prueba que tenemos constantemente en las clases. Y a mí el Séneca me ha servido también mucho porque del instituto que yo venía, del colegio que yo venía, era muy chiquito, estábamos muy arropaditos. Entonces, de momento me vi en un instituto con el doble de profesores, con el triple de alumnado, con las circunstancias con las que estábamos con el COVID, y supuso tener un acto de independencia por mi parte para adaptarme. Así que a mí me ha aportado mucho el Séneca en ese sentido también, sí. Evidentemente, segundo bachillerato es un curso que exige esfuerzo, pero
No obstante, creo que el nivel sigue siendo bastante alto y el esfuerzo que requiere sacar bachillerato y obtener notas, dependiendo ya de qué carrera, sigue siendo muy alto. No te regalan el título de segundo bachillerato y menos en este instituto. Evidentemente, cuando empiece mi carrera universitaria, llevaré en el corazón, en el alma, en la mente y todo lo que habéis nombrado al Instituto Séneca. Me ha marcado, ha sido una experiencia corta pero intensa. Siendo realistas, no siempre son las buenas referencias de un centro educativo las que impulsan a los estudiantes a decantarse por uno o por otro, que también. Pero hay algo muy propio en estos tiempos. Bueno, yo llegué al Instituto Séneca cuando yo terminé la primaria, cuando tenía 12 años, estuve en el Colegio Santos Mártires y principalmente yo decidí venir aquí sobre todo por mis amistades, que es lo que en ese momento pues te lleva un poco más, todos mis amigos venían aquí y eso fue lo que a mí me marcó, lo que más me dio pie a elegir el Séneca como opción. La disciplina, la perseverancia, la constancia son valores imprescindibles para que una persona, el día de mañana o en la sociedad actual, sea competitiva. Al igual que los recuerdos que deje un paso por el instituto sean preciosos y dignos de recordar. Yo valoraría al profesorado del instituto pues, de manera muy positiva. Yo he conocido aquí a profesores que a mí me han marcado mucho, me han enseñado mucho, no solamente en lo que es su materia, sino también en el ámbito personal y me han aportado mucho como persona. Y también los conocimientos que son necesarios para posteriormente una carrera universitaria. Yo con los profesores muy bien, en el nivel de enseñanza también muy bien, estoy muy contenta. Bueno, yo quiero estudiar en la universidad diseño de moda y eso, yo también pienso que el nivel aquí es alto, que obviamente todos los cursos requieren un esfuerzo de nuestra parte porque no te lo regalan, el título no se regala y que sí, que puede ser que el nivel haya bajado, pero también pienso que el nivel en parte te lo pones tú y tú tienes que ser capaz de valorar ese esfuerzo, de saber llegar a tu máximo, a dar lo mejor de ti. Y yo creo que eso también es un gran paso que te ayuda mucho en lo que es la vida posterior y en la selectividad y en todo. Yo siempre voy a llevar conmigo al instituto, mi paso por aquí y todo, sobre todo por las amistades, las personas que he conocido, no solamente alumnos, también profesores, las experiencias, los intercambios, los viajes, las actividades, todo son cosas que no se olvidan. Bueno, yo pienso también igual que Antonio, yo pienso que la enseñanza pública funciona bien, eso, el esfuerzo, el nivel que te exija a ti mismo y sí, yo creo que funciona bien, que es un beneficio que a lo mejor no tenemos en todos los países, porque aquí tenemos esta enseñanza, pero no en todos los países se da y no todas las personas tienen acceso a la educación que tenemos nosotros. Así que creo que es un privilegio que todos tenemos que tener en cuenta.
Bueno, pues ya lo han visto, más de una hora de contenido que, bueno, yo decía al principio del programa que merecía mucho la pena escuchar. Hemos escuchado a muchos protagonistas de este Instituto Séneca en todo ese bagaje, por supuesto en la disciplina académica. Estaban con nosotros, algunos ya los han visto también precisamente en ese documental, algunos de esos protagonistas y también miembros e integrantes de esa etapa, de ese proceso progresivo educacional de Séneca. Con nosotros aquí el director actual, al que volvemos a reconocer. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Hola. Rafael. ¿Qué tal? Bueno, cuando uno ve, incluso se ve, claro, es que no sé si entra un poco la nostalgia, ¿no? De todo lo que supone eso, y aprovecho ya para saludar también bueno, al exdirector, a Pepe. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Buenas, de nuevo. Felisa, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, hemos escuchado también y le hemos visto, y ya sabemos además lo que vas a estudiar, Antonio Molina, estudiante todavía, ya rematando ya prácticamente. Sí. Gracias por estar aquí. Decía un poco, bueno, os vienen muchos recuerdos, ¿no?, a la cabeza, ¿no? Ese poder de la reminiscencia, la nostalgia que conlleva todo esto. ¿Qué se le pasa, ¿no?, por la cabeza? Bueno, pues se le pasa por la cabeza que estamos en un centro que tiene historia, que tiene pasado, que cuidamos el pasado y que apostamos por el presente. Básicamente, cuando hemos visto este documental, nos queremos quedar con esas dos ideas, ¿no? La apuesta por mantener vivo nuestro legado, orgulloso de todo el mundo que ha pasado por nuestra aula, y sobre todo manteniendo ese legado, trabajar en el presente y en el futuro del centro, mantener nuestros valores fundamentalmente. Fíjate, Pepe, que escuchando a muchos de los protagonistas, bueno, luego recordamos, pero ahí ya han visto que han pasado personajes ilustres, muy ilustres, cordobeses, Julio Romero, Pablo García Baena, que por cierto luego matizaremos, ¿no? Menos mal que no fue el mejor estudiante, ¿no? Que si ya lo llega a ser, ya no sé cómo hubiera acabado, ¿no? Un poeta además muy reconocido, yo creo que por todos, ¿no? Decía Pepe, me daba la sensación de que esto es como una familia, ¿no? Recalcando, complementando lo que de ahí se ha hablado de la educación en valores y tal, el que en la última etapa, en los últimos 20 años, que claro, a mí me ha tocado vivirlo y por eso pues me lo sé. Los que has lidiado. Había una serie de actividades que fueron, por ejemplo, la ruta de Santiago, el camino del Quijote, la ruta de los conquistadores, eran unas actividades masivas donde íbamos 500 alumnos y 40 profesores, ¿no? Y nos desplazábamos a Santiago, etcétera, etcétera. Y me gustaría que hiciese alguna referencia en el sentido que estas generaciones que estuvieron ahí en estos 20 últimos años, su referencia, su faro, ellos siempre recordarán el Séneca, no solo por el legado y por el patrimonio cultural, sino también porque ese tipo de actividades los marcó. Nosotros siempre decíamos que el alumno respondía, el alumno tenía, soy del Séneca, porque tenía sentido de pertenencia. Es decir, desde que venía desde el colegio, de los colegios adscritos, y se presentaba en el instituto, que todavía no pertenecía, sino en junio ya hacíamos un acto de presentación, se le decía, bueno, esta es vuestra casa, cuidadla, porque aquí es donde vais a vivir los 6 últimos años, cuidadla y tal, porque esto es vuestro, ¿no? Entonces tenían sentido de pertenencia, eso lo llamamos nosotros el espíritu del Séneca. Te lo iba a decir, Pepe. Digo, hay una expresión que todavía no hemos mencionado y que solemos decir muchas veces en la graduación y demás, el espíritu del Séneca, que no se debe perder. Debemos mantenerlo ahí. En este sentido... Perdona, Pepe, vamos, que te he cortado. Lo bueno es que estaba pensando en esa frase, perdona. Lo bueno es que evidentemente esto complementa, ¿no? Un poco todo ese desarrollo, ¿no? Y es evidente, bueno, que todo no coge... y la televisión ya tiene sus tiempos, ¿no? Pero que, por cierto, excelente el trabajo de nuestros compañeros de redacción, me gustaría recalcarlo. Fijaos que hay una frase que me ha marcado mucho bueno, al menos de lo que venía diciendo en esa última experiencia anterior, es que es un centro muy marcador, ¿no? Marcador, digo, en el propio alumnado, ¿no? No es lo mismo pasar por un instituto a que el instituto pase por ti, ¿no? Esta es la sensación que a mí me da, ¿no? O puede ser así, feliz, a ver, sí, que nos cuente también, Antonio. Antonio, cuéntanos. Bueno, él un poquito se ha dicho, ¿no? Que se siente identificado y él no ha vivido estas grandes
esta oportunidad o estas grandes salidas que hemos realizado. Claro, yo no he... Y además ya lo he dicho, mi paso por el Seneca ha sido muy cortito, yo he hecho 2 años, pero en esos 2 años, por ejemplo, he podido hacer un intercambio con Francia, hemos participado en un torneo de debate, entonces es lo que dices, no pasas por el Seneca pasa por ti. Y básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho, es que el Seneca te aporta experiencias y te da oportunidades también. Yo quería, me gustaría además destacar, bueno, hemos escuchado muchas personas, pero hay una en concreto que es Dolores Navas, ¿vale? Que fue la primera mujer, ¿no? Felisa, además, te voy a poner un compromiso porque sé que tienes una frase guardada de ella que prefiero además que lo digas tú, ¿no? Vale, que es la que dejó. Permite. Sí, la buscas cuando claro quieras. que tenemos en el centro, hemos hecho un panel con la historia, con 3 momentos importantes y ahí destacamos, pues no, la primera mujer que estudió, ¿no? Que estudió en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Y a mí me encanta porque, claro, cuando entraban los alumnos se les hacía un pequeño examen, entonces en ese examen ellos tenían que hacer un escrito de su propia cosecha y tenían que hacer una cuenta, era el examen de ingreso. Examen de acceso, ¿no? Una Es prueba de que acceso, está puesto en el panel y me encanta. Fijaos lo que dijo Dolores Navas el 27 de septiembre de 1884. Ella escribió en su examen: cuando la ilustración y la cultura se extiendan a ambos sexos, la sociedad dará un gran paso en la senda del verdadero progreso. Fijaos, yo pienso que es importantísimo y a mí me marcó, cuando yo leí esto, pues me deja huella, ¿no? Y estamos hablando de 1884. Y aún así todavía, ella era consciente y todavía no hemos alcanzado esa igualdad, pero estamos paso a paso, bueno, la mujer en ello. En ese último ya menguante siglo XIX, fijaos, ya se hablaba de evidentemente de algo que bueno, yo creo que ahora ya que tenía ella. Sí es mucho más, bueno, ya no solo a efectos un poco de participación, de integración, sino que es mucho más obvio que esto tenía que ser de esa manera, ¿no? Antes no lo era tanto, ¿no? Y fíjate, en este tipo de procesos de integración o desarrollo evolutivo, bueno, a ver, ahí ha habido fases, ¿no? Al principio incluso estaban separados los chicos, las chicas, luego ya se absorbió, se fusionó de alguna manera a nivel de aulario, ¿no? Que pudieran participar de la misma manera. Claro, son muchas etapas, ¿no? Sé que destacar una es complicado porque parece que todas son buenas y todas constituyen hitos, ¿no? Pero por ir agudizando un poco, si me permitís, o lanzando el dardo sobre el centro de la diana, ¿cuáles son las más destacadas que ha podido vivir el centro? Bueno, yo y no hablo solo de los últimos seis décadas. Claro, yo creo que hay que marcar 3 tiempos fundamentales. El periodo de la creación del Colegio de la Asunción en 1569 y que se remarca o se pone en valor con la bula papal en 1577, esa es una primera época, hasta 1847 que se crea el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Yo creo que esa es una segunda etapa dentro de nuestra historia y una tercera que viene marcada a partir de 1962. ¿Vale? En este año hacemos precisamente, vamos a hacer un acto, una serie de actos conmemorativos para remarcar que hace 60 años que el Instituto Provincial dejó de funcionar y se transformó en lo que es el actual Instituto Seneca. Esos son los 3 periodos, digamos, fundamentales de nuestra historia. Es verdad que en esos 60 últimos años de nuestra existencia ha habido momentos fundamentales, ha habido momentos magníficos, como decía Pepe, y lo que quiero poner en valor es lo que aquí se ha comentado, ¿no? El sentimiento de pertenencia que se crea al alumnado, también al profesorado, eso revierte en la formación que tiene el alumno. El alumno, cuando llega al centro, percibe que se vive y hay que comportarse de cierta manera. Y eso se mama en la aula, se mama en los actos que hay día a día. Entonces, bueno, eso es fundamental para nosotros, tener ese sello, de decir, oye, somos del Seneca, y así lo reconocemos cuando nuestros alumnos vienen y nos visitan, ¿no? Cuando terminan su segundo de bachillerato, hacen su compás de espera entre un cuatrimestre y otro en la universidad, no solamente aquí en Córdoba, sino también fuera de Córdoba, y se llegan, nos saludan, nos cuentan su experiencia,
y con muchísimo cariño se acuerdan de lo que representa para ellos el centro. Dice Felisa que vuelven al colegio, ¿no? Esto nos pasa, bueno, al instituto en este caso, a esa etapa colegial, podríamos decir, o educativa, ¿no? Pero ya no solo de mente, sino también de facto, ¿no? Con la propia presencia. Es evidente también que hubo una traslación por ubicación, ¿vale? De donde estabais localizados al principio, a luego ya donde os encontráis en esa ubicación magnífica. Bueno, he apuntado, no sé si son 6 hectáreas, ¿no? 2 hectáreas, mejor dicho, de terreno, ¿no? De las que disponéis. Y bueno, estáis además también inmersos en un proceso de transformación, de evolución también, a efectos también bueno, precisamente de infraestructuras, ¿no? El mejorar incluso también esa amplia infraestructura con la que contáis y ese lugar, que yo diría que es un enclave único, ¿no? Porque no hay otro en Córdoba que esté encima de la orilla, ¿no? Del propio Guadalquivir, ¿no? Hay y por ahí imágenes de la piscina, ¿no? Eso es, ahora quizá no la hayan grabado porque no es época más de baño, ¿no? En este caso, pero bueno, es evidente que también... Me refiero a tener la instalación, o sea, disponer de una piscina con unas dimensiones, no recuerdo, pero más amplia. Contáis ¿no? además con un proyecto para ello, ¿no? Si no, es que, vamos, cuando se hizo el instituto contaba con el pabellón y la ubicación piscina, de la piscina, ¿no? De manera que, bueno, tenía unas instalaciones desde el punto de vista deportivo muy avanzadas para la época que hablamos, el año 60. Sí, es que hay una cosa fundamental, cuando hay un centro educativo, el centro educativo no puede ser una isla que está aislada de su entorno, entonces el centro tiene que integrarse en el entorno, y el entorno que tenemos es ideal, lo hemos visto en el documental, hablábamos de que está el zoológico, el jardín botánico, la cerquía, está todo alrededor, el patrimonio histórico de la ciudad nos rodea, y entonces, bueno, tenemos que integrar eso, ¿no? Y nosotros también integrarnos en la ciudad, entonces tenemos un potencial que está por desarrollar en la cuestión de instalaciones, entonces es un trabajo que estamos haciendo con la Delegación Territorial de Educación y Deporte y pensamos que puede llegar a buen fin, pero ahí estamos intentando también embarcar a más gente, ¿no? A más entidades, a ayuntamiento, aunque nuestro funcionamiento depende de la consejería de la Junta de Andalucía, nosotros estamos intentando embarcar al ayuntamiento, al Patronato Municipal de Deportes, históricamente hemos intentado con ellos hacer cosas, a las asociaciones de vecinos, al AMPA, entonces, bueno, no podemos ser una isla, ¿no? Al contrario, tenemos que integrar todo lo que nos rodea y al final ganamos todo. Hay una cosa que me gustaría comentaros y preguntaros también, y yo creo que mucha gente que nos esté viendo hará hincapié también en ello, ¿no? A ver, este es un centro donde hay una gran implicación docente, donde evidentemente también es más que obvio que la implicación estudiantil está muy arraigada, pero también me gustaría hablar de la figura de los padres, ¿no? Incluso los tuyos, del cómo también de una manera u otra se ven involucrados y ya inmersos, bueno, no solo en la etapa evidentemente de sus hijos, sino también que también se hacen un poco del centro, ¿no? Esto es así, ¿no? Hombre, sí contamos nosotros con la participación de la familia. Aunque es verdad que es variado, ¿no? Pero de manera global el índice sociocultural de la familia es medio alto, aunque sí, realmente tenemos variedad de alumnado de diferentes niveles sociales. Sí contamos con la presencia de ellos, con su participación, tenemos reuniones de tránsito con las familias, le enseñamos el centro, nuestras puertas siempre están abiertas para lo que necesiten, nos comunicamos diariamente con ellos a través de los programas que tenemos, Passing Seneca, nos comunicamos y sí que contamos, somos afortunados y con el AMPA especialmente colaboradora al máximo. En tu caso, Antonio, tus padres, que además sé que están muy vinculados también, ¿no? Bueno, pues también un poco por tu desarrollo en el centro, ¿no? Bueno, mis padres no están todo el día en el instituto, no pueden, tienen mucho trabajo, pero evidentemente sí que es verdad que si se les necesitara, pues estarían a disposición del instituto. Y remarcar lo que ha dicho Felisa, las comunicaciones entre los padres y el instituto son constantes, por IPASEN, por los profesores, como sea, la comunicación instituto y padres siempre se lleva a cabo y de manera efectiva. No obstante, me refería más sobre todo a que los padres ya se hacen propios de Seneca. Sí. Nosotros también somos del Seneca, sí, ¿no? Claro. Más a eso era la idea a la que quería. A la que querías irnos. Las celebraciones, ellos son invitados, desde luego. Somos los primeros a los que invitamos. Este 60 aniversario también esperamos contar con ellos, con su presencia en las actividades que realicemos. Hemos visto muchas joyas ahí dentro, pero yo especialmente le tengo devoción y lo digo porque además no lo conocía y gracias
a este espacio, si lo puedo hacer, a esa biblioteca que tenéis, ¿no? Bueno, además tenéis 2 incunables, ¿no? A ver, esto es un tesoro, tenemos un tesoro en Córdoba, ya no solo el ir, yo soy muy de biblioteca y me gusta verlas, por cierto, ya de paso invito a ver si acaban la que tenemos ubicada en el centro, que ya lleva pues 12 años me parece, ¿no? Que todavía no han acabado, la biblioteca que en los jardines de los Patos, ¿vale? A ver si ya sirve algo, un poco esto, para que se os acabe, ¿no? Yo destacaría también otro que no lo ha mencionado José María de la Torre, que ha mencionado la Biblia políglota, y hay el Principia Matemática de Newton, de Isaac Newton. Están allí ejemplares originales. Sí. O sea, hablamos de, si había 3 ediciones, pues una está allí. En una época en la que todos tenemos acceso a través de, bueno, pues un teléfono móvil, un dispositivo, a prácticamente cualquier libro, ¿vale? Digo cualquier libro entre comillas, ¿vale? O acceso de compra también, y facilidad además para que nos lo reporten. ¿Siguen visitando los chicos la biblioteca o cada vez menos? A ver, esto ya es una pregunta casi por curiosidad. No, yo, hombre, ahora yo llevo ya 6 años fuera de esto, ¿no? Pero la biblioteca, en un principio, cuando yo estaba por allí, tenía un horario muy limitado y además no tenía la ordenamos nosotros de manera distinta a efectos de hacer la práctica, porque aquello era como una especie de tesoro que estaba cerrado, que había allí unas profesoras que eran de hogar, de esto que hemos hablado, y era como la asignatura desapareció y se quedaron ellas al cuidado de la biblioteca, para darle una función. Pero el acceso era muy restringido, aquello estaba... ¿no? Entonces se ordenó y lo hicimos accesible y comenzó una cosa que a mí me encantó y que creo que mencionarla, merece mención a María Dolores Anzio, que puso en práctica el proyecto de encuentros con autor, de manera que un local como aquel reunía los requisitos para llevar allí a Juan Alberto de Cuenca, para llevar allí a José Antonio Villena, en fin, todos los grandes han pasado por allí y se quedaban enamorados de lo que era. Y asistían los alumnos, no solo al encuentro con autor, sino luego pues ellos tenían actividades. Yo ahora ya estoy un poco... Bueno, eso se sigue trabajando, seguimos trabajando en la misma línea. Uno de los objetivos que nos hemos marcado, seguimos trabajando básicamente igual con el tema de encuentros con autor y la revista digital. Uno de los objetivos que nos hemos marcado con la celebración de este 60 aniversario de la transformación del Instituto Provincial en Instituto Séneca es, bueno, que toda la comunidad educativa conozca la riqueza que tenemos, porque nuestra riqueza patrimonial, bibliográfica, documental es enorme. Estamos hablando del patrimonio intangible que ya casi todos sabemos, pero es que entonces, el tangible también es muy digno, ¿eh? Entonces, bueno, es que uno de nuestros objetivos es decir, oye, somos el Séneca, tenemos esta historia y aquí está, este es nuestro patrimonio, enseñarlo, bueno, que nuestros alumnos conozcan y que sepa que eso está allí, que forma parte de nuestro legado, que lo conozca también la familia y que lo conozca la sociedad cordobesa, en definitiva. En el 2019 hicimos el 450 aniversario y bueno, hicimos una exposición, sacamos lo más representativo de lo que tenemos, lo que tenemos en el centro, y eso es uno de los objetivos también en este 60 sí, queréis dotar además de, digámoslo así, de una capacidad de usabilidad, ¿no? También de la propia ciudad, es que, ¿no? de utilidad, claro, más allá de la que vosotros le dais. La biblioteca escolar sigue funcionando, básicamente cuando hemos hablado de biblioteca y de fondos históricos podemos diferenciar 3 espacios. Está la biblioteca escolar, que es la que él ha dicho y en la cual seguimos realizando las actividades que él ha mencionado. Después está el archivo documental, donde guardamos expedientes de profesores y alumnos, más representativos, alumnos y alumnas que han pasado por el centro. Y después está el tesoro. El tesoro, pues, tenemos ejemplares desde principios del 17 hasta 1850, 1600 ejemplares, únicos en España y algunos únicos en el mundo. Me gustaría ampliar, si puedo. Es que estamos hablando mucho de la riqueza bibliográfica que tenemos, que realmente merece la pena. Pero como componente del Departamento de Física y Química, me gustaría también mencionar que tenemos, se llamaban antes, ahora se llaman departamentos y antes se llamaban gabinetes. Tenemos un gabinete de Física y Química maravilloso. Cuando han hablado mis 3 compañeras, las 3 profesoras de espalda, no sé, espero que la gente que esté viendo
el documental que había elaborado tan maravilloso, vea el material de física y de química que hay de principios del siglo XX. Es maravilloso. Y bueno, hay parte expuesto, hay una exposición permanente que está en el hall de entrada de este aparataje físico, de física y de química, pero que contamos con mucho más y, como dice Rafael, es nuestra idea sacarlo ahora y darlo a conocer para que lo visite. Absolutamente lo visitarán todos los alumnos, la familia y demás. No me quiero olvidar del gabinete de biología y geología, que también tienen, sí lo tienen expuesto al público en su propio departamento, tienen una vitrina preciosa y también tienen un material muy valioso tanto de biología como de geología. Y bueno, que lo que queremos es que lo conozca y lo disfrute toda la comunidad educativa. Pues no tengas la más mínima duda de que así quedará constancia a través de este programa. A ver, Antonio, no sé si vuestra generación sois mucho de ir a bibliotecas o no, o compañeros. A ver, sé que no es fácil, ¿no? Pero bueno, viendo lo que veis, a ver, que eso no es un atrezo, ¿no? Que es la vida real, ¿no? Y ahí hay material con un importante cariz de legado, ¿no? ¿Vosotros esto cómo lo veis? Bueno, la biblioteca se usa, y sobre todo en cursos ya con peso, como el segundo bachillerato, primero bachillerato, la biblioteca se usa mucho, tanto la del instituto, innegablemente, como otra. Además, la del instituto, por todo lo que habéis dicho, tiene un plus, y es que es el corazón del Séneca. Todos los actos todos los concursos que se llevan a cabo en el Séneca, los premios se entregan allí, se da visibilidad a la biblioteca, y yo me acuerdo además que cuando entré lo primero que me dijo: Antonio, ve a la biblioteca que te va a quedar flipado, que parece la de Harry Potter. Y entré allí y a todos los libros. También me da la sensación de la del Trinity College de Dublín, no sé si han estado, pero tiene un aire así, ¿no? Sí. Directamente. Impresiona mucho, sí. Yo antes de ser profesora venía aquí para prepararnos a los profesores que damos segundo de bachillerato, para prepararnos para la selectividad, teníamos las reuniones de física, las teníamos allí. Entonces yo, sin ser todavía profesora, venía ahí y me quedé impactada también Luego ya me gustó tanto que luego concursé y me vine al Séneca, pero también me impactó cuando yo no pertenecía a este claustro, la biblioteca. Pues yo os propongo hacer algo, allí en esa misma biblioteca. Sí, a ver, estamos viendo, fijaos, detrás de Antonio, la pantalla que nos han puesto nuestros compañeros. Ahí vemos imágenes con mascarilla, evidentemente, ¿no? Es casi inexpugnable que tenga que preguntar por cómo habéis vivido esta etapa del COVID, que, a ver, son 2 años ya, se han cumplido hace prácticamente nada, encima ese confinamiento que sesgó o frenó buena parte de lo que todos entendíamos como una vida normal, no sé ahora si la podemos catalogar así, pero ¿esto cómo lo habéis vivido en el instituto? Bueno, pues es todo un reto, en principio yo creo que como se vivió a todos los niveles, ¿no? De forma convulsa, pero yo quiero aquí poner en valor el esfuerzo que se hizo por todas las partes, por parte del profesorado, en esos 3 meses que estuvimos en casa confinados, después el esfuerzo que se ha seguido haciendo al año siguiente, bueno, con el tema de la enseñanza sincrónica, esfuerzo por parte del profesorado en actualizarse, en formarse, en reciclarse, y también esfuerzo por parte del alumnado y de la familia en adaptarse a esa situación. Tenemos que tener en cuenta que en la enseñanza lo fundamental es el trato, el tú a tú, la cercanía. Si eso lo perdemos y tenemos una mascarilla de por medio o nos comunicamos a través de videoconferencia, pues se pierde mucho, ¿no? Entonces, para nosotros, para el colectivo docente ha sido un reto bestial, pero yo siempre me quiero quedar, nos queremos quedar con la parte positiva, ¿no? Yo me quiero quedar con la parte positiva de todo esto, y la parte positiva es que hemos sacado esto adelante con nota, con creces, y que cuando hay verdaderamente problemas, cuando se ve a la gente, me acuerdo mucho de lo que tú me decías, claro, era mi antiguo director, mi antiguo compañero, y para mí es un referente, ¿no? Bueno, y era el líder en aquella época. Claro, entonces me decía, la gente se ve en los malos momentos, y efectivamente, eso eran malos momentos para todos. Entonces, bueno, ver que la gente es capaz de tirar con sus medios, de buscar un objetivo que era que aquello no se cortase, que la educación siguiera adelante, que había muchos impedimentos, que la gente tenía que poner sus medios desde casa, pues bueno, aquello fue bestial, y yo me quiero quedar con esa parte positiva de lo que hemos vivido, que se ha visto que la gente ha sido capaz de responder, pero no solamente el profesorado, también los chicos, las chicas y la familia. Al final las cosas funcionan porque
porque todo el mundo se implica, todo el mundo se sube al barco y tira adelante. Entonces yo me quiero quedar con eso, con esa parte de la... Bueno, y desde aquí yo creo que agradecer un poco también toda la comunidad educativa, que tanto se ha implicado, ya no digo de este, sino de cualquier otro centro, universidad también, que desde luego, a ver, no es momento ahora de acordarnos de lo malo, pero siempre es bueno tenerlo presente porque todos hemos vivido etapas, algunos más que otros, ¿no?, más o menos complicadas. Esta del COVID lo fue, sobre todo en esa época concreta del confinamiento. Pues fijaos en este cariz, ¿no?, de adaptación o adaptativo que vosotros habéis llevado a cabo en el Instituto Séneca. A mí también me gustaría preguntaros, porque, a ver, es cierto que el método lo habéis mantenido, ¿no?, independientemente de que haya cambiado, ¿no?, o evolucionado las herramientas y los recursos, ¿no?, pero esa filosofía de Instituto Séneca está como muy arraigada, ¿no? Pueden cambiar las cosas, los medios, pueden cambiar los profesores, incluso pueden cambiar los alumnos, las generaciones, pero es cierto que el hierro de Instituto Séneca sigue ahí, ¿no? Lo intentamos, no sé si ellos lo sufren mucho o no, pero bueno, eso es lo que pretendemos, que ellos tengan una enseñanza de calidad. Por supuesto, no podemos quedarnos atrás. Las compañeras han hablado antes de todos los proyectos que llevamos, que mantenemos adelante. Estamos en una sociedad globalizada y el Séneca, por mucha tradición que tenga, quiere siempre estar a la última y subirse a los últimos barcos, ¿no?, con los 3 idiomas que tenemos, con las inmersiones lingüísticas o intercambios en los 3, con los Erasmus. Los chicos van a estar, ahora mismo están allí, vienen ahora a final de marzo, ha sido nuevo este año, por eso te digo que estamos siempre, este Erasmus escolar lo hemos implantado este año y ya ha venido para quedarse, así es que sí, pensamos mantener nuestra exigencia, pero ¿cómo se dice? No me sale la palabra, perdona. Adaptada a los nuevos tiempos, nuestra exigencia. Me ha parecido, creo que era la catedrática, no sé si, me parece que sí, tendría que volver a verlo, pero bueno, Julia López, ¿no? Que refería a bueno, lo que había significado para ella aquellos años, ¿no?, de instituto, ¿no? Yo, Antonio, ya te digo que serán los mejores de tu vida, y luego tendrás también la universidad, pero que tenga la gente ese buen recuerdo allí, entonces es porque se hacen las cosas muy bien, ¿no?, a nivel de efectos de recepción del alumno, ¿no? Sí, yo hablo desde mi experiencia personal. Desde el minuto 1 que yo entré en el Séneca me sentí muy arropado por parte de profesores, por supuesto, pero por parte de compañeros, por todo el mundo. Entonces, siento que esa unión que tenemos, ese arropamiento es propio del Séneca, sí, desde luego. Y somos uno, somos una familia, desde luego. Eso sí iba a decir, no es que al final, os lo preguntaba antes, sois como una familia, ¿no, Pepe? Y seguís siéndola porque luego os vais yendo algunos, pero seguís, ¿no? Seguimos os vais conectados. Ahora toca Pepe. Es de lo que yo te he hablado antes del sentido de pertenencia, eso es verdad. Existe el sentido de pertenencia. De manera que cuando se integra bien por parte del alumnado, bien por parte del profesorado, te sientes que formas parte de aquello. Es importante y tú te quedas arraigado. Te vas, pero no desconectas. Todavía me invitan a los peroles. Ahora iba a ir con las anécdotas, pero contarme un poco, bueno, seguís, ¿no?, haciendo actividades y además dentro de lo que podemos, con periodicidad, ¿no? Desgraciadamente pero bueno, hacemos varios peroles al año y la gente que se jubila vuelve a ellos, son invitados. Mira, pero sobre todo pasa una cosa, allí con nosotros. Perdonadme, pasa una cosa, para dinamizar cualquier actividad de este tipo, como puede ser este programa, hace falta mucha gente. Sí. Y entonces, cuando empezamos a organizarlo, a montarlo, no nos hemos encontrado con prácticamente un no de nadie. Absolutamente de nadie. Era, oye, pues queremos que salga esta persona, sí. Y el que hemos tocado o la que hemos tocado y no ha podido salir es porque había un impedimento enorme, ¿vale? Pero todo el mundo siempre está disponible. Sí, mira, en las imágenes de Julia, ya que has hecho tu referencia, aparece Pilar de la Torre. Pilar de la Torre era un personaje que continuaba. Por cierto, recuerdos también a Lola Fernández. Lola Fernández. Bueno, pues toda ella, Carmen Calatayud, que creo que ha fallecido, creo. Entonces, lo que yo quiero transmitir es de que yo, que no las conocí, ni de profesoras, ni de compañeras, ni de nada, ellas seguían
asistiendo a los grandes eventos, es decir, no desconectan. Y yo, que ya no estoy dentro, lo noto. Hombre, estoy desconectado, pero no. Llego y me presentan, mira, este es un nuevo profesor antiguo y tal. O sea, conozco gente que yo ya no he convivido con ellos. No desconectan. Sí, perdona, Felisa, no te quiero cortar. Coincido con Pepe, que yo estas señoras, estas profesoras, las he conocido, bien cuando hacemos algún evento en el centro, bien cuando hay una jubilación. Cuando hay una jubilación de alguien, es que están todos los mayores, están ahí, los previamente jubilados no solamente las jubilaciones, las jubilaciones y en los actos. En los actos. Yo me acuerdo de Constantino Pleguezuelo, que ha fallecido hace poco, no está ahí, pero me estoy acordando ahora de él. Es que a mí me emocionó mucho verlo. Hicimos un acto de reconocimiento de estos profesores mayores. Claro, a mí me dio clase Constantino en otro centro, yo estudié en el López Neri, entonces me emocionó mucho verlo tan mayor y acudiendo a ese acto con todas estas personas. La gente se va del Séneca, pero no se va, están ahí, cuando los llamas cuentas con ellos. Hemos hablado de esa evolución. A ver, aquí hay una cosa que es común a todos, digo todos los estudiantes y todos los que hemos estudiado, y es que, bueno, aquí han ido sucediendo etapas en todos los lugares, con unos planes también de estudio diferentes, unas leyes. ¿Cómo se adaptan todas esas reformas a un centro que tiene ese arraigo, ¿no? Esa tradición? Bueno, y ya de paso os pregunto, si queréis, a nivel particular, tan difícil es que en España haya una sola educación, a ver, quiero decir, entendedme bien, un criterio único para que vayamos todos de la misma mano y no haya tanta variación de un lugar a otro. Y yo lo digo porque yo estoy aquí, pero también estoy afuera. Y siempre he visto diferencias. Yo opino una cosa, es difícil poner de acuerdo a los políticos, porque no es difícil poner de acuerdo a los profesores y las profesoras. Yo tengo ese sentimiento. Es mucho más fácil el trabajo con el claustro de profesores, con la familia, que después lo que es poner en marcha una ley educativa. Parece que poner en marcha cualquier ley educativa, con la movilidad que tienen, es una cuestión más, digamos, de temas partidistas y políticos. Mucho más fácil trabajar con el claustro, ¿no? Yo lo veo así. El tema es político, de manera que, bueno, implantan una reforma y no ha terminado de implantarse, va por el tercer curso y faltan 3 y lo cambian, ¿no? Sin embargo, el profesorado yo entiendo que es como el que está en una fábrica. Imagínate la electromecánica, ¿no? Que ahora fabricamos transformadores y dejamos de transformar y fabricamos ahora los famosos gorriones. Bueno, pues los que están allí se adaptan y dicen, bueno, pues lo que hay que fabricar, porque yo estoy aquí trabajando, es gorriones. Lo que pasa es que es una constante, ¿no? Claro, es que no son gorriones, es que estamos hablando, es que el elemento son personas. Ahí es donde está la dificultad y ahí es donde está la importancia de que cualquier plan, eso ya lo dije yo en aquello, cualquier plan debe ser consensuado, de manera que tenga una duración mínima en el tiempo, esté en el poder de la ideología que... Hay un gran malestar, el profesorado, esto genera un gran malestar, por supuesto que sí, de tener que estar adaptándote a algo tan sencillo como tanto cambio de ley que ya ni nos acordamos cómo era. Si con 2 y con 3 parece una obviedad, pero es que no tienes asentadas unas normas mínimas de evaluación o algo así. El profesorado no le gusta este cambio. A ver, Antonio, tú que eres el más joven, ¿cómo lo ves? Pues que entre el alumnado también se generan estas dudas. Por ejemplo, ahora con respecto a selectividad, va a haber cambios muy bruscos que todavía no tenemos claro si nos van a afectar a nosotros o no, pero es que no se puede tener claro. Porque es que no hay nada que no se aclara nada constantemente. Hace poco me acuerdo también que se cambió el tema de los bachilleratos, el tema de los itinerarios, ahora se va a hacer un bachillerato general. No sabemos, por ejemplo, si asignatura como religión va a ser media. Yo no sé si este año mi religión va a ser media. Es que hay un lío, creo que muy grande y yo creo que es también en parte por eso, conflicto político, no dentro del instituto. Bueno, hágame de noto, pues a que eso estudiará por si luego ya sabes, que aunque solo sea por el ámbito también de aprender, ¿no? Bueno, a ver, igual algún día Antonio también forma parte de esos nombres, pero nombres ilustres, Manolete, por ejemplo, ¿no? Julio Romero de Torres, hemos dicho, Pablo García, bueno, son tantos los que han pasado por ahí, y bueno, miles, bueno, anotados tengo también Mateo Inurria, Ricardo Molina, López Neira, precisamente. Hemos mencionado que Aroca. Julio Anguita, ¿no? Bueno, a ver, es que date cuenta. Iba a decir, Córdoba pasa por ahí, ¿no? Claro, date cuenta, es que hay estamos hablando de más de 80.000 expedientes,
Más de 80.000 expedientes entre profesor y alumno. Entonces, lo más granado, importante de la sociedad, de la cultura, de la política cordobesa, o relacionado con Córdoba, estudio allí, ¿no? Los expedientes están allí, su historia está allí. Independientemente de que seamos del Séneca o no seamos, no vamos a entrar en polémica, en competencia. Cualquier historiador que quiera hacer el trabajo sobre la educación en Córdoba, a la fuerza tiene que ir al instituto. Tiene que beber de esa fuente. Beber de esa fuente. Porque la educación cordobesa ha pasado por el instituto. En los años 60 era único. Entonces, claro, hasta entonces, forzosamente cualquier personaje ha tenido que pasar por allí. ¿Entiendes? Pero, independientemente, nosotros tenemos alumnos que ya no son de los años 60, por ejemplo, David Galadí, que es astrónomo y máximo responsable de Google España, José Luis y también Rodríguez Zapatero también es de allí, o sea que su padre profesor José Javier Rodríguez Alcaide, efectivamente, de los últimos años también tenemos personajes que bueno, que están en la vida política y que con un puesto significativo. Supone todo un reto para el alumnado el saber que hay un legado ahí con personalidades tan ilustres. A ver, esto no sé si es un poco de presión a veces también, a ver. Bueno, yo creo que no es presión, yo creo que es más bien orgullo. Que eso, que no debemos de confundirlo. Yo no siento una presión por llegar a como han llegado otras personalidades, pero sí orgullo de decir, soy del Séneca y por aquí han pasado estas personas y quién sabe, dentro de la aula, a quién se resaltará en unos años. Entonces yo, orgullo creo que sería la palabra. Y esto además muy reconocido, ¿no? A nivel interior, ¿no? Porque es decir, bueno, gala también, ¿no? Me parece, ¿no? Que estaba por allí. ¿Hacéis gala, honor de todo esto, no? Sí, somos muy presumidos, ya no, pero es que está bien. Pero a ver, a mí me parece que está bien, ¿no? El hecho de decir, mira, esta gente es la que ha pasado por aquí y son ejemplos. Pero observa, este chaval, yo no lo conozco, ya no estuve. Oye, pues académicamente tiene muy buena pinta el expediente. Pero date cuenta de lo siguiente, lleva 2 años y dice, no, pero es que yo me siento orgulloso. Tienes lo que yo le he llamado el sentido de pertenencia. Se siente de allí y ya lo defiende por todos los rincones por donde él se mueva. Pero porque yo creo que habéis conseguido impregnar, ¿no? a todo el alumnado. Y yo creo que hay mucha gente que nos está viendo. Bueno, primero que serán alumnos, o lo han sido, o tienen a alguien conocido, porque todos tenemos en Córdoba a alguien que ha estudiado cercano en el Instituto Séneca, bueno, o una gran mayoría de la población, pero también, hombre, que yo creo que se sienten muy orgullosos, ¿no? de que esta institución académica ya no solo perdure, sino que haya evolucionado, lo haya hecho tan bien como lo estáis haciendo, ¿no? Y bueno, prueba de ello es la demanda, ¿no? que hay para estar allí, ¿no? Hacemos esfuerzos en que conozcan el legado. Me estoy acordando ahora, el año pasado hicimos un escape room, porque sabes que para atraer a los chicos, bueno, pues es una actividad que les gustó a través del ordenador. Cada uno era muy pequeñito, muy cortito, era de 1 hora. Y entonces no se dio como lo hicimos ya un poquito tarde, no se dio a todos los niveles, pero para que conocieran, ahí había una serie de preguntas, cuestionarios que ellos tenían que encontrar por el centro y eso les ayuda le ayuda a conocerlo y lo vamos a implantar y que eso se realice todos los años para que el que sea del Séneca conozca lo que tiene allí. Yo recalco que uno de los objetivos del celebrar el 60 aniversario de que se transformó el Instituto Provincial Eneas Séneca es, bueno, poner en valor de dónde venimos, pero tan importante es eso como seguir en la brecha, es decir, no podemos vivir de lo que fuimos, efectivamente, tenemos que vivir de lo que somos y a dónde vamos, eso no lo tenemos que olvidar nunca. Entonces, nuestro gran activo actual es nuestro pasado, cierto, pero también nuestro presente, la gente que está trabajando en el claustro, la gente que día a día hace que la marca Séneca, siempre lo digo, la marca Séneca esté ahí, para nosotros es fundamental, es que ahora estamos en un momento donde, la demografía ha bajado, entonces hay una disputa, digamos, entre, a ver quién se hace con el alumnado, ¿no? Y nosotros tenemos que hacernos valer, ¿no? Y tenemos que mantener esa marca, y eso para nosotros es fundamental, no solamente poner en valor de dónde venimos, sino también seguir adelante y decir, hacia dónde os dirigís. Efectivamente,
tiene una responsabilidad también. Él y todos los demás, Claro. pero vamos, él es el representante. Claro, claro. ¿Sabes cuál es la responsabilidad? Que como el pasado pesa... Recuerdo cuando yo me fui y entró y dice... Sí, bueno. Es que el listón está muy alto, ¿ahora Sí, qué hacemos? Lo tiene que mantener como mínimo. Porque tú entraste en el nuevo siglo ahí de una manera y bueno, has estado 16 años, ¿no? 16 son años. momentos distintos, claustros distintos, No, épocas distintas. Broma aparte, lo que te quiero verdad. decir es que ese legado pesa. Claro. Ese pasado, aunque te digo, no, tenemos que buscar el futuro, sí, pero tú tienes una responsabilidad, que es que ese pasado, como mínimo, tienes que responder dignamente y decir, no, esto no puede bajar. Cierto. Y eso Pues pesa, peso, eso pesa. Peso es todo lo que hacéis, todo lo que desarrolláis. Por cierto, bueno, si quedan temas, a ver, en formación profesional también hemos hablado, se ha hablado a lo largo de que yo creo que es muy importante hoy en día, además, que está todo un mercado laboral también muy orientado, o debería estarlo también hacia ese tipo de formaciones de personas. Bueno, pues ahí también se puede hacer y además que lo lleváis muy bien. Sí. Pero no tenemos más tiempo, esto pasa muchas veces en televisión y mira que llevamos un rato, a mí se vamos hablando, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, os invitamos a que volváis a participar con nosotros y además os agradecemos en esta casa especialmente el que hayáis querido también atender la llamada, ¿no? Oye, creíamos que es importante, por supuesto, reconocer algo que es de Córdoba. Esta es una tele con mucho arraigo en Córdoba, también en el cariz autonómico, y bueno, queríamos que nuestra sociedad o los televidentes también pudieran conocer y reconocer parte de lo que hacéis. Es muy importante. Pepe, Rafael, bueno, Antonio, Lisa, ha sido un placer teneros aquí y bueno, estaremos muy pendientes. Las gracias a vosotros, por Nada, supuesto, vosotros por por lo que permitirnos, hacéis. Sí. por vuestra ventana, abrir la Córdoba y que nos conozcan. Antonio, mucho ánimo. ¿Es selectividad? ¿Se llama selectividad esto todavía? ¿O sí? No. A ver, yo Sí, ya sí. tengo un bollo. Prueba como ver. prueba de acceso, No, PEBAU, PEBAU. prueba de evaluación, Prueba de evaluación. de acceso a la universidad, se llama PEBAU, Pues nada, prueba de evaluación de acceso Yo a la no me universidad. quedé en el preo porque no hice preo, pero bueno, pero me sonaba PEBAU. y ya la selectividad me sonaba más Pues cercano, ahora es porque era PEBAU. muy lejano. Bueno, pues gracias a los cuatro, gracias. Muchas gracias a vosotros y a la cadena Venir. por esta posibilidad que nos han dado. Esta es vuestra casa. A vosotros. Gracias también a todos ustedes que han estado ahí pendientes de esto y que bueno, lo podrán ver cuantas veces quieran porque hay muchos protagonistas y personajes que han ido saliendo. Es un placer hablar como siempre y estar al otro lado de la cámara para contarles cosas que pasan en nuestra tierra, además cosas positivas, que es lo que yo creo que merece la pena contar en estos tiempos donde no todo parece ser tan positivo, pero la vida hay que afrontarla también con ese cariz de optimismo. Y así ponemos el punto y final a este espacio. Volveremos a estar en esta cadena para contar otras muchas cosas, muchas de ellas muy parecidas a esta. Gracias por estar ahí. Procuren ser felices. Adiós. Evidentemente, cuando empiece mi carrera universitaria, llevaré en el corazón, en el alma, en la mente y todo lo que habéis nombrado al Instituto Séneca. Me ha marcado, ha sido una experiencia corta pero intensa.